Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que una vez más estamos reunidos, congregados en torno quizá a nuestros aparatos electrónicos, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estamos para tener un tiempo más, hermanos, de búsqueda, de alabanza, de adoración de Dios, de llenura de su presencia en nuestras vidas. Amén. Queremos darle gracias a Dios, hermanos, porque nos permite una vez más estar con ustedes, que se vayan conectando. Damos gracias a Dios por aquellos que pudieran ver este mensaje más adelante a través del YouTube. Damos gracias a Dios porque el Señor hasta aquí ha sido fiel, ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido, hermanos, llegar a este día. Esperamos en el Señor que pronto podamos congregarnos una vez más en los templos, en los lugares donde Dios ha puesto su nombre para ser alabado y reverenciado. Queremos comenzar, hermanos, con la lectura de un salmo. Como tenemos por costumbre, amén, siempre leemos una porción de la palabra, regularmente es un salmo, aunque no siempre puede ser así, ¿verdad? A veces que leemos otra porción de la palabra. Pero vamos, hermanos, a leer el Salmo 148. Dice la palabra de la siguiente manera: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle desde los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Gloria a Dios, porque usted y yo hemos sido hechos cercanos a Dios. Amén. Estando lejos, estando en nuestros delitos y pecados, el Señor un día vino a nuestras vidas y nos hizo participar de su gracia, de su misericordia, nos hizo cercanos a Él, y hoy podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque su misericordia ha sido grande sobremanera para con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde, para comenzar, para dedicar este tiempo para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios. Yo me presento delante de ti como siervo tuyo, Señor, y presento delante de ti a mi familia también, Señor, y a cada uno de los que más adelante pudieran estarse conectando o viendo este video, Señor, más adelante. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida, Señor, que me limpies, que me santifiques, que me hagas una herramienta, un vaso útil en tus manos, Señor, y que haya bendición en esta tu palabra, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te suplico que tu Espíritu Santo venga a quebrantar, venga a tocar, venga a fortalecer, venga a socorrernos, cualquiera sea nuestra necesidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Confiamos, Señor, en que tu misericordia es grande, confiamos, Señor, en que tú limpias nuestras vidas, confiamos, Señor, en que tú eres fiel y tú, Señor, guardarás este tiempo, Señor, en tu mano, para que nada nos distraiga, para que seamos edificados en tu palabra, para que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar alabando al Señor unos momentos, hermanos, un par de cantos de alabanza y adoración al Señor, y después de esto estaremos entrando al mensaje de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos
la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven. Aleluya, dice esta alabanza, ven, es hora de alabarle, amén, gloria en nombre de Jesús. Qué bueno es, hermanos, que usted y yo hoy podamos alabarle, glorificarle, exaltarle, amén. Qué precioso es, hermano, que usted y yo hoy podamos venir, hermanos, y glorificar el nombre de Jesucristo, amén. Hoy, hermanos, damos gracias a Dios porque pues nos permite, hermanos, estar aquí, quizá con un poquito de calor, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aquí estamos para alabar y glorificar su nombre, para exaltarle, para bendecirle, porque el Señor es bueno, porque para siempre su misericordia, hermanos. Espero que en ambos canales se esté escuchando. Estamos transmitiendo por Facebook y por Zoom, así que espero que no tengamos ningún problema con el audio en ninguno de los dos canales y que pronto podamos ver este video ahí en YouTube también, amén. Vamos a adorar un poquito más a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a glorificar el nombre de Jesucristo y vamos a pedirle al Señor, hermanos, que su gracia se siga manifestando en nuestras vidas, amén, que su gracia se siga mostrando fiel a nosotros, hermanos. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al
que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Aleluya. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te hemos adorado, Dios, te hemos exaltado, Dios, hemos glorificado tu nombre, Padre. Y queremos rogarte, Dios, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Padre Celestial, que derrames tu gracia, que derrames tu misericordia, Señor, que tu nombre sea glorificado, Padre. Necesitamos que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Hoy venimos delante de tu presencia, Padre, para rogarte que limpies los aires, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que seamos edificados en ella, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ministra nuestro corazón, ministra nuestra vida, de tal manera, Señor, que seamos llevados más allá, Señor, que seamos llevados, Señor, a tu presencia, no solamente, Dios, en nuestro espíritu, Padre, sino cuando tú vengas, seamos preparados, estemos preparados, Señor, para ir contigo por toda la estar listos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. No sé si estamos teniendo problemas con el audio, hermanos. Quisiera saber si ustedes me pudieran indicar si se está escuchando, hermanos. Si no se está escuchando, por favor, háganmelo saber. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. En la carta a los Hebreos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7.
Gracias, hijo, si puedes conectar el aire también, por favor. Que me estoy medio... Ay, disculpen, hermanos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 7, versículos 22 en adelante. Y vamos a estarle dando lectura a este pasaje. Amén. Dice la palabra: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor es bueno, amén, el Señor es fiel. Y el Señor, hermanos, ha provisto para nosotros, hermanos, una redención tan completa, tan perfecta, hermanos, que no podemos más que darle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, hermanos. Como lo hemos venido viendo a través de nuestro estudio de las Escrituras, hermanos, en el principio de los tiempos, de la nada, Dios creó todas las cosas que existen, visibles e invisibles, dice la palabra del Señor. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que, como dije, de la nada absoluta, Dios creó el todo que podemos ver ahorita, cosas visibles y cosas invisibles. Cosa por cosa, Dios fue dándole forma a todo el universo que ahora usted y yo hemos ido conociendo poco a poco. Una vez que la tierra fue formada, Dios creó e introdujo al hombre en ella y lo puso en un huerto que Dios mismo había plantado, dice la palabra del Señor, al oriente, en un lugar llamado Edén. En ese maravilloso lugar, Dios estableció un pacto con el hombre. El hombre se sujetaba a la ley del pacto divino y el hombre viviría, y la presencia de Dios descendería sobre aquel lugar, y el hombre podría tener comunión con Dios, habitar con Él, cohabitar con Dios en el huerto, y podría tener paz, y podría tener el sustento, y podría tener todo cuanto el hombre necesitaba en ese maravilloso lugar, si el hombre, repito, si el hombre se sujetaba a la única orden, al único mandamiento que Dios le había dado, a la ley que Dios le había dado: del árbol del bien y del mal no comerás. Pero el hombre no pudo sujetarse a la ley de Dios. El hombre no pudo tener esa fuerza en su corazón para decir no al engaño, y prácticamente pues fue engañado porque él no conocía realmente las intenciones del enemigo. Él no conocía realmente las intenciones de Satanás. Él no conocía realmente, hermanos, el plan destructor que Satanás tenía para con el ser humano. Sin embargo, hermanos, Dios, en su misericordia, Dios establece un plan. Y ese plan, hermanos, era para que usted y yo pudiésemos regresar a Él, pudiésemos volver una vez más a tener esa comunión con Dios, esa relación que el hombre había perdido por causa de desobediencia en el huerto del Edén. En ese lugar, hermanos, Satanás engaña a Eva. Eva comparte o transmite ese engaño al hombre, y el hombre, hermanos, logró vivir lo suficiente. Estamos hablando de Adán. Logró vivir lo suficiente para darse cuenta de todo el daño que por esa simple desobediencia había causado a toda la creación de Dios, especialmente a su descendencia. Adán, dice la palabra, que vivió 930 años. Y desde Adán hasta Noé son 953 años. Es decir, 25 años más que hubiera vivido Noé y le hubiera tocado conocer a Noé. Perdón, si Adán hubiera vivido 25 años más,
le hubiera tocado conocer a Noé. Es decir, que Adán pudo ver toda la descendencia del ser humano prácticamente hasta que Dios decidió barrerlo por medio del diluvio. O sea, a Adán, hermanos, le tocó ver toda la corrupción del ser humano. A Adán le tocó ver, hermanos, toda aquella consecuencia que por causa de su pecado vino sobre la tierra. Le tocó ver, hermanos, cómo los hombres se mataban entre ellos. Le tocó ver cómo uno de sus hijos, llamado Caín, asesinó a uno de sus hermanos, llamado Abel. A Adán, hermanos, le tocó ver toda esa devastación que se causó por el simple hecho de comer un fruto que Dios le había prohibido comer. ¿Sí? La hermosa comunión de Dios con el hombre fue trastocada por el pecado del hombre. Y el hombre se corrompió de tal manera que se hizo necesario limpiar la tierra por completo. El hombre ya no podría volver a tener comunión con Dios jamás, a menos que Dios mismo tomara la iniciativa y se manifestara a un hombre llamado Abraham. Y a través de este hombre levantara un pueblo a través del cual establecería un nuevo pacto, un sistema de culto, por medio del cual el hombre pudiera entender el costo de su propio pecado. Fíjese bien, el sistema de culto que Dios estableció en el Antiguo Testamento, hermanos, no era para redimir al hombre, era para mostrarle al hombre lo grave de su situación delante de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando usted ve a Dios haciendo túnicas de pieles para Adán y para Eva, debemos de ver un poquito más allá. Y debemos de entender, hermanos, que tuvo que haber un sacrificio de un animal inocente para vestir o para cubrir el pecado que se manifestó a través del conocimiento de la desnudez de Adán y de Eva. En ese momento, Dios le estaba mostrando a Adán la consecuencia primera, o la primera consecuencia del pecado del ser humano sobre la creación. Podemos ver, amados hermanos, cómo el pecado del hombre afectó a la creación. En el momento en el que ellos pecan, son abiertos sus ojos, se dan cuenta que están desnudos. Dios llega delante de ellos se dan cuenta que están desnudos, tratan de esconderse de Dios y Dios hace túnicas de pieles para cubrirlos. Es decir, Adán estaba viendo lo que era la muerte por primera vez. Él estaba viendo la muerte física por primera vez. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque nunca antes Adán había visto un animal morir. Nunca antes Adán había visto a un animal quedar inerte, sin movimiento alguno, y no por estar dormido, sino porque simple y sencillamente ya no había vida en ese cuerpo. Era la primera vez que Adán lo veía. Era el momento en el que Adán estaba entendiendo el costo, el verdadero precio de su pecado, que había afectado no solamente su propia vida, sino la vida de toda la creación alrededor de él. Entonces, aquí lo que vemos, hermanos, es que Dios toma esa iniciativa, Dios se manifiesta a un hombre llamado Abraham y establece este sistema de culto, repito, no para restaurar al hombre. Ese sistema de culto, el culto levítico, era para hacernos entender el costo de nuestro propio pecado y las graves consecuencias que éste tiene para la vida de cada uno de nosotros. Pero este sistema de culto era necesario también que apuntara al deseo de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? El deseo de Dios era regresar a aquella antigua comunión perfecta que había entre Él y nosotros. El sistema de culto del Antiguo Testamento, hermanos, lo podemos resumir en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este sistema de culto requería de un sistema sacerdotal. Por lo mismo, el sacerdocio estaba compuesto por débiles seres humanos, débiles en cuanto a la carne se refiere, hombres que a su vez fallaban delante de Dios y debían de ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados antes que por los del pueblo. Allí mismo en Hebreos, en el capítulo 5,
En el versículo 1 al 3 dice la palabra del Señor: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Entonces, el problema de este sistema del Antiguo Testamento es que ninguno de los sacrificios que se ofrecían podía perfeccionar en cuanto a la conciencia, en cuanto a la carne, al pecador. Usted podía traer su sacrificio, usted podía venir y presentar su ofrenda delante de Dios por sus pecados, y esa ofrenda cubría su pecado, pero no lo eliminaba, no lo borraba, solo lo cubría. Por lo tanto, era necesario un nuevo sistema, un nuevo pacto de Dios con los hombres. Y por lo tanto, un nuevo sistema sacerdotal que no solo no fallara él mismo, sino que fuera capaz de transformar a aquellos que buscaran a Dios a través de este nuevo sacerdocio espiritual. Entonces, yo quiero hablarle de la conveniencia del sacerdocio de Cristo, porque aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo quiero hablarle, hermano, entonces de la conveniencia del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué es conveniente? ¿Por qué nos convenía más? Quiero tratar de ver todas las cosas que vi esta mañana, hermano. No sé si me alcance el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo. Quiero que veamos las razones por las que es más conveniente para el hombre contar con Jesucristo como sacerdote intercesor delante de Dios. Mire, nosotros podemos buscar intercesores por todos lados. Podemos buscar un intercesor aquí, un intercesor allá, y hermano ore por mí, y hermana ore por mí, y podemos buscar infinidad de intercesores. Incluso la Biblia nos alienta y nos dice que oremos unos por otros. Nos pide que llevemos los unos las cargas de los otros y que cumplamos así la ley de Cristo. Sin embargo, hermanos, contar con Jesucristo como sacerdote intercesor delante de Dios es más conveniente porque para el hombre, porque el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno. Fíjese lo que dice versículos 23 al 24, que ya leímos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí hay varias cosas, hermanos, que me gustaría ver. No sé si alcance a ver todo por razones del tiempo, pero porque su sacerdocio es eterno, Él puede siempre salvar a todos los que por Él se acercan a Dios, dice el versículo 25 en la primera parte, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan, dice, a los que por Él se acercan a Dios. Hemos hablado de esto por mucho tiempo, hermanos, y sin embargo es necesario que siempre que se predique la palabra de Dios se haga hincapié, hermanos, en la terrible necesidad de la salvación y la tremenda urgencia de que esta necesidad sea suplida. Creo que la palabra salvación, hermanos, no sé si exagero o no, pero creo que la palabra salvación le ha dado más vueltas a la tierra que la tierra al sol, a lo mejor. Hermanos, la palabra de la salvación se ha predicado y sin embargo todavía hay mucha gente que no ha entendido esta urgencia. Hay mucha gente todavía que no entiende la urgencia de reconocer esta necesidad primordial para su propia vida. Hay gente, hermano, que se le ha hablado de la salvación, que se le ha hablado del perdón de Dios, que se le ha hablado de la necesidad de ser perdonado infinidad de veces. Y esa persona, hermanos, a la que se le ha hablado, muchas de ellas han muerto sin entender la necesidad de la salvación de sus almas. La palabra de Dios se nos entregó a usted y a mí para que supiéramos las cosas que habrían de suceder. Y ahora más que nunca cobran importancia, hermanos, las últimas palabras
del versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Le voy a leer el pasaje, Apocalipsis 1, del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo. Fíjese bien, hay gente que le tiene miedo al libro del Apocalipsis. Hay gente que ha usado, mal usado, la palabra Apocalipsis, especialmente entre los adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Se oye mucho hablar de la palabra, de la frase Apocalipsis zombie. Yo no sé qué entenderán por Apocalipsis, ¿verdad? Pero Apocalipsis significa revelar, revelación, descorrer un velo. Eso se refiere al Apocalipsis, ¿sí? No es una matazón de gente, no es una situación de... No, es descorrer el velo, revelar lo que está detrás del velo. Eso significa Apocalipsis. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjese bien, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, feliz, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Está hablando de Apocalipsis, hermanos. Bienaventurado, feliz, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El día de hoy, hermanos, estas últimas palabras, el tiempo está cerca, cobran una relevancia importantísima, como nunca antes, hermanos. Como nunca antes, estas palabras cobran importancia, cobran relevancia, hermano. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Estamos hablando, hermanos amados, de que la necesidad de la salvación en el ser humano es una necesidad apremiante, es una necesidad tan importante como el aire que respiramos, como el agua que bebemos, hermanos, como el alimento que tomamos a diario. Hoy, hermanos amados, estamos viviendo tiempos que fueron relatados por Dios a través de sus santos hombres que escribieron esta palabra. Y quiero llevarlo, hermano, a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Fíjese cómo dice la palabra del Señor en el texto que vamos a leer. Mateo capítulo 24, en el versículo 3. Dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Apocalipsis dice, el tiempo está cerca, ¿sí? Jesucristo dijo varias veces, ahí mismo en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto. Y aquí los discípulos le preguntan: Señor, dinos, ¿qué señal habrá de estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? Y Jesús responde y les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjese qué tremendo está esto. Van a venir muchos, dice, en el nombre de Jesús, diciendo que ellos son el Mesías, que ellos son el ungido. Fíjese qué tremenda contradicción. Vengo en el nombre de Jesús porque yo soy el ungido. Ah, caray. Cuidado con eso. Yo soy el ungido de Jehová, dicen algunos. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el ungido de Jehová, según lo que la palabra del Señor nos dice en uno de los salmos, dice, el ungido de Jehová es Jesucristo. De tal manera que yo no puedo venir diciendo que soy, o que vengo en el nombre de Jesús diciendo que soy el ungido, que soy el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque entonces me estaría contradiciendo, y estaría contradiciendo lo que la palabra de Dios dice, que dice que Jesús es el ungido de Dios, y al atreverme yo a tomar ese título para mí, estoy haciendo a un lado al verdadero ungido, estoy haciendo a un lado al verdadero Jesucristo. La palabra del Señor dice: vendrán muchos en mi nombre. Fíjese qué tremendo es esto, hermano. ¿Por qué? Porque ¿dónde es donde encontramos gente que viene en el nombre de Jesús? ¿No es en las iglesias? ¿No es en las iglesias donde yo como pastor
¿Puedo atreverme a decir, Dios me envió a pastorear? Yo vengo en el nombre de Jesús, porque Jesús me mandó a predicar, pero no soy el ungido de Jehová, soy un simple siervo de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Aquí es importante que hagamos esta diferencia, porque como consecuencia de nuestros propios pecados, hermanos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y aquí vemos, hermanos, estoy mencionando solamente una, pero hay varias señales que nos hablan de que el tiempo está cercano. Dice aquí el Señor Jesucristo, dice, cuiden que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre, como hemos visto en nuestros días, diciendo yo soy el ungido, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermano, esas iglesias donde se habla del ungido de Jehová, donde se menciona al supuesto apóstol ungido de Jehová, están llenas, hermanos. Son iglesias que crecen exponencialmente, pero son iglesias, hermanos, cuya gente está engañada pensando que hay un apóstol ahí que es de Jesucristo, cuando la palabra claramente nos enseña que los apóstoles de Cristo son nada más 12 y se mencionan en la palabra de Dios. Ahora bien, decía, como consecuencia de nuestros pecados hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare morirá. Entonces, todos hemos visto alguna vez el cadáver de alguna persona. Yo no sé, yo realmente no tengo mucho la costumbre de acercarme a ver cuando una persona está en el ataúd. No tengo mucho la costumbre de hacerlo. Y es por una razón. Cuando nosotros vemos a esa persona sin vida en el ataúd, ahí es donde nosotros entendemos lo que es el principio básico de la muerte. Es lo que entendió Adán cuando vio aquel sacrificio con el tal de cubrir su pecado. Ahí entendemos el principio básico de la muerte. Es la separación del alma y del espíritu que se apartan del cuerpo y por consecuencia el cuerpo queda sin vida. ¿Sí? Este es el concepto que nosotros entendemos de la mortalidad del hombre. Sin embargo, la mortalidad del hombre va más allá y trasciende a la sepultura. Va más allá. En el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios claramente nos habla de lo que Dios entiende por lo que es la muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Todos los seres humanos hemos pecado. Y la sentencia está dada. El alma que pecare, morirá. Es importante, hermano. Mire, la única manera de escapar del terrible juicio de Dios era que alguien más pagara por nosotros. Que alguien más tomara nuestra culpa sobre él y llevara él mismo nuestro castigo para que nosotros pudiéramos ser libres de toda condenación. Mira lo que dice Isaías 53, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice la palabra del Señor, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué interesante es esto, hermanos. El Señor vino a dar su vida para que usted y yo fuésemos salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mis amados hermanos, personas que me escuchan, contar con Jesucristo como sacerdote e intercesor delante de Dios es más conveniente para nosotros, porque Él es el único que puede siempre salvar a los que por Él se acercan a Dios. Él tiene un sacerdocio eterno e inmutable. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su misericordia no ha cambiado, su poder no ha cambiado, su amor por nosotros no cambia. Él sigue siendo fiel, Él sigue estando ahí, Él sigue estando pendiente de todo aquel que por Él se acerca al Padre. Mire,
Es importante que entendamos esto. Jesucristo vino y sufrió nuestros dolores, fue azotado por nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y él todavía está atento a aquel corazón que humildemente viene delante de él para ser salvado del castigo eterno. Dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 11 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis 20, versículos 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermano amado, fíjese qué interesante es esto. Fueron juzgados. Todos los que estaban ahí, todos los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Sí? Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué dijimos que era el lago de fuego? Esta es la muerte segunda. Nosotros entendemos por muerte que una persona queda inerte, queda sin movimiento, queda sin vida, queda como si estuviera dormida adentro de un cajón, donde con el paso del tiempo polvo somos y al polvo volveremos. Sin embargo, es importante que entendamos que la muerte es algo más allá. Y de esa muerte es de la que usted y yo necesitamos ser salvos. Hay personas que me han dicho, bueno, ser salvo, pero ¿salvo de qué? Bueno, de esto, de la condenación eterna, donde la palabra del Señor dice que gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Solamente el sacerdocio de Cristo es capaz, hermanos amados, de librarnos, de salvarnos, de ayudarnos, de corregir nuestro camino para que no lleguemos a ese lugar de condenación, a ese lugar de tormento. Hoy, amado hermano, usted y yo tenemos la oportunidad, persona que me estás escuchando, si tú no has rendido tu vida delante de Jesucristo, déjame decirte que Él es la única esperanza que hay para nuestras vidas. Amado hermano, persona que me estás escuchando hoy, tú que tal vez ya dijiste, yo entrego mi vida, tú que tal vez ya dijiste, yo rindo mi corazón, tenemos que entender que debemos someternos al sacerdocio de Cristo, que debemos de buscarle siempre, de alimentarnos de Él, porque Él es nuestra única esperanza, hermanos, para que podamos tener la salvación asegurada en nuestras vidas. No podemos confiarnos de que un día entregamos nuestras vidas y ya podemos vivir como se nos antoja, vivir como a nosotros se nos ocurre, vivir como a nosotros nos da más satisfacción. No, hoy es necesario que entendamos que vivir el evangelio, hermanos amados, no es tan fácil, no es tan sencillo, pero no hay otra salida. Solamente Jesucristo puede completar la obra, puede completar la redención, puede completar nuestra salvación. Hoy es importante que entendamos esto, hermano. Mire, si usted se está ahogando en una presa, en el mar, en un río, en un arroyo, y alguien por ahí le avienta una tabla salvavidas, si usted no se agarra del salvavidas, o si usted se agarra del salvavidas, usted tiene la oportunidad de ser salvo. Pero si se suelta en el trayecto, en lo que lo llevan a la orilla, ¿qué va a suceder? Y a veces es tan cansado sacar a alguien del agua. A veces es tan difícil sacar a alguien del agua. A mí ya me pasó una vez, o dos, o tres, no me acuerdo. Pero ya nos ha tocado, hermano, sacar gente del agua. Y a veces es tan cansado, a veces es tan pesado, tan difícil. Y a veces,
Cuando nosotros estamos agarrados en la tabla de salvación, que a mí no me ha tocado, gracias a Dios, pero cuando somos nosotros los que tenemos que luchar contra la corriente porque nos van arrastrando con una cuerda o con lo que usted quiera, va, y lo van sacando del agua, usted tiene que aferrarse a la tabla, tiene que aferrarse a su salvación. Pero usted sabe que el agua es pesada y es cansada. ¿Cuánta gente, hermanos, estando a punto de ser rescatada, queda en el intento? ¿Cuánta gente, hermano, en el camino de la salvación ha vuelto atrás? Por eso nos conviene el sacerdocio de Cristo, porque su sacerdocio es eterno. Él vive siempre para interceder por aquellos que ha salvado. Fíjense qué tremendo es esto. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra del Señor en la segunda parte. Por lo cual puede también salvar a los que perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es precioso, hermano, porque mire, una cosa es venir delante de Dios y rendirle mi vida y rendirle mi corazón, y otra cosa es permanecer en el camino. Ahí es donde, como luego dice el dicho, ahí es donde torció la puerca el rabo. Porque una cosa es venir y con todo mi corazón decirle, Señor, yo rindo mi vida, me arrepiento de mis pecados, perdóname, sálvame. Eso es fácil, relativamente fácil. ¿Sí? Relativamente fácil. No sé si se nos vaya a cortar por aquí el Zoom, muchachos. Si se nos corta el Zoom, pueden ir a Facebook y ahí continuamos con el mensaje. Amén. Esto, hermanos, es bien importante que lo entendamos. Mire, sé que muchos hermanos, incluso predicadores, estarán en desacuerdo conmigo por esto que estoy diciendo. Sin embargo, es necesario, hermanos, que categóricamente afirme que el camino de la salvación no es fácil. No es fácil. Y sé que si por ahí algún predicador ve este video en YouTube, a lo mejor no estará muy de acuerdo conmigo. Pues no necesito que esté de acuerdo conmigo, las escrituras me respaldan. Y se lo voy a probar. Hay un dicho en el mundo que dice, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. ¿Sí? Ahora, no creo que Dios quiera basar su mensaje en la sabiduría humana, sino en su propia sabiduría. ¿Sí? Y la sabiduría de Dios, Dios nos la dejó plasmada en este libro, que se llama la Santa Biblia. ¿Sí? Y quiero llevarlo a la Santa Biblia, a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, a lo como usted le llame a este precioso libro. ¿Sí? ¿Y qué le parece, hermano, si vamos al Evangelio de Juan? Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, por decir algo. ¿Qué le parece si leemos el versículo 33 del Evangelio según San Juan, capítulo 16? Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. ¿Cuáles cosas? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice la palabra, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué, si el Evangelio es tan fácil como algunos dicen, por qué si el Evangelio es tan simple de llevar, tan sencillo de vivir, por qué Jesús nos está diciendo esto? ¿Por qué Jesús nos está advirtiendo, hermanos, que en el mundo habrá aflicción? ¿No le parece algo curioso? Mire, yo no he visto, y creo que nunca voy a ver, a un político ofreciéndole a la gente
en una campaña política, no creo que alguna vez llegue a ver a un político diciendo, si votan por mí se van a acabar los empleos. Si votan por mí va a aumentar la delincuencia. Si votan por mí ¿verdad que no hacen eso? Vamos a dejar las calles hechas un solo cráter para que no batallen, va un solo bache, desde que entra hasta que atraviesa toda la ciudad. Vamos a quitar el agua, vamos a apagar la luz pública. Ningún candidato ofrece eso. ¿Por qué? Porque nadie votaría por él, simple y sencillamente. Si usted y yo hubiésemos sabido, hermanos, lo que nuestros gobernantes, que desgraciadamente siempre hemos tenido, iban a hacer como han sido, como han hecho, quienes hubieran votado por ellos. ¿Quién hubiera votado por un, no sé, Salinas de Gortari, por un César Duarte? ¿Quién hubiera votado por ellos? Y no quiero hablar mucho más de política porque no me toca a mí. Pero hermanos amados, Jesucristo vino a traernos un camino de salvación y vida eterna. Y en su predicación Jesús jamás, óigalo bien, jamás endulzó el evangelio, jamás endulzó la palabra. Es más, un día Pedro le dijo, Señor, todos están yendo, dura palabra es esta. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir? Váyanse, la puerta está abierta. El camino del evangelio, hermanos, no es fácil. No es fácil. Pero ¿sabe qué, hermano? Que no hay otro camino. No hay otra forma de ser salvos. Por esto, hermanos, porque el evangelio no es fácil, porque el evangelio no es sencillo, al menos no como otros lo quieren hacer ver. Yo no puedo, hermanos, venir delante de ustedes y engañarles, haciéndoles creer que si se convierten al evangelio todos sus problemas se van a acabar por arte de magia. No, hermanos, el evangelio es una lucha. El evangelio es complicado, es difícil, pero no hay otro camino. Y eso lo tenemos que entender, hermano. Persona que me estás escuchando, tú quieres la vida eterna, quieres la salvación perpetua de tu alma. No es fácil, pero no hay otro camino. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La intención de Jesús al darnos esta palabra, hermanos, no era de ninguna manera engañarnos, haciéndonos creer que al convertirnos al evangelio todos los problemas se iban a terminar, hermanos. No, lo que el Señor nos está queriendo decir aquí es, no temas, yo voy a estar intercediendo por ti, yo voy a estar luchando delante de mi Padre por ti, yo voy a estar clamando por ti, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que tú puedas llegar a la meta. La intención de Jesús, amado hermano, es que usted y yo entendamos, Él nunca dijo que los problemas iban a acabar, nunca dijo eso. A quienes Dios ha salvado, hermanos, por su gracia y misericordia, Jesús ha estado intercediendo por nosotros. Y quiero ser claro en esto, tal vez tu familia te ha abandonado, tal vez la enfermedad ha llegado a tu casa, tal vez la crisis económica ha tocado a tu puerta y ha llegado para quedarse por largo tiempo. Tal vez, amado hermano, no alcances a ver la luz al final del túnel. A lo mejor solamente ves el recibo. No dejes de confiar en el Salvador, porque el que no escatimó ni a su Hijo, ni a su propio Hijo, dice la palabra, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto lo dice Romanos 8:32. La vida de aquellos grandes hombres de fe del pasado nos enseña que las cosas no siempre son sencillas. Hay un texto en la palabra del Señor, si mal no recuerdas, ahí mismo en Hebreos. Nada más déjame ver si no estoy equivocado. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pero quiero ir un poquito más adelante. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que premia a los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cosas que todavía no se veían. Yo no he visto el juicio del trono blanco. ¿Y sabe qué? No quiero verlo. No quiero verlo. Pero creo en él. Noé, por la fe en un diluvio que jamás había visto. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo no llovía, sino que un rocío salía de la tierra, subía, no caía agua, subía un rocío de la tierra, que regaba los huertos, que regaba la tierra. Pero Noé creyó. Noé creyó y por esa fe condenó al mundo. Porque por esa fe en el que todo lo puede, él construyó un arca. Quizá, hermano, fueron años de burlas quizá. Duró 120, 150 años, algo así. No tengo ahorita el dato fresco en la cabeza. Pero duró años, más de un siglo haciendo un arca. ¿Cuántas burlas habrá aguantado? ¿Cuánta gente lo habrá juzgado loco? Pero él se sostuvo. Dice la palabra del Señor, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Son los héroes de la fe, hermanos. Dice la palabra del Señor, conforme a la fe murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Algunos fueron aserrados, algunos murieron terriblemente, hermanos. Pero se sostuvieron. Usted y yo, hermano, tenemos algo que ellos no tuvieron. Tenemos un intercesor precioso, que intercede por usted y que intercede por mí, aún en los momentos más angustiosos de nuestra vida. No estamos solos. Él va con nosotros. Él está a nuestro lado y Él intercede por nosotros, hermanos. Contar con Jesucristo como sacerdote e intercesor delante de Dios es más conveniente para nosotros. No solamente porque Él tenga un sacerdocio eterno e inmutable, sino porque ¿quién mejor que el Hijo de Dios para interceder por los pecadores delante del Padre? ¿Quién mejor que Él? Hebreos 7:28 dice la palabra del Señor, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la mayor prueba del amor y la buena voluntad de Dios para con nosotros. En Lucas capítulo 2, versículo 14, la Biblia dice que los ángeles se aparecieron en el cielo el día que Jesucristo nació en aquel establo y fue acostado en aquel pesebre. Y ellos decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Buena voluntad, decía. Qué interesante es esto. Nosotros fuimos quienes nos desviamos. Cada uno de nosotros, dice la palabra, nos apartamos por nuestro propio camino. Pero Dios, hermanos, Dios, por su amor, por su gracia para con nosotros, envió al Salvador. Nosotros le dimos la espalda. Nosotros le dimos oído al peor enemigo de nuestras almas. Por esto, hermanos, es que está la situación en nuestro mundo como está. Porque le dimos oído al peor enemigo de nuestras almas, al que nos odia con todo su ser.
Esto fue lo que acarrió la decadencia de los seres humanos hasta nuestros días, hermanos. Porque cuando el ser humano despreció la autoridad de Dios sobre su vida, entonces fue sometido a la autoridad de Satanás sobre sí mismo. Qué interesante es esto. De tal manera que al día de hoy podemos ver la obra a nuestro alrededor, la obra de Satanás. La degradación del ser humano va de mal en peor, hermanos. Hay personas, y lo mencioné hace algunos días, que pelean, que luchan por su derecho a vivir. Hace algunos días les dije, pasé por el Heraldo de Chihuahua y en una construcción que hay ahí, en una de las tablas decía, ¿verdad? Déjenos vivir en paz, decía. Y luego enseguida decía, sí al aborto. ¿Cuál es la idea? Hay personas que pelean su derecho a vivir mientras al mismo tiempo buscan el derecho a asesinar a otros que todavía ni siquiera han nacido. ¿Cuál es la lógica en esto? Déjenos vivir, sí al aborto, y era la misma letra y con la misma tinta. O sea, la misma persona que está exigiendo su derecho a la vida, está exigiendo que se legalice la muerte de alguien que todavía ni siquiera nace. La misma persona. Hay personas que buscan que se les respete, que se les acepte y aun que se les aplauda en sus conductas contra la naturaleza. Pero condenan a aquellos que opinan diferente a ellos. Esto solo por mencionar un par de ejemplos, hermanos. Podríamos mencionar ejemplos como usted no tiene idea. Pero el punto principal, hermanos, es que a pesar de esta decadencia, a pesar de esta corrupción tan terrible del ser humano, Dios tiene buena voluntad para con nosotros. A pesar de todo eso, Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere que el hombre se acerque a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me llama mucho la atención, hermanos, porque siendo lo que fuimos o siendo lo que somos, en algunos casos, el Señor envió a Jesús para que Él llevara nuestro castigo. Jesús era inocente. Al menos 3 veces el gobernador Poncio Pilato reconoció que no había culpa alguna en Jesús. Al menos 3 veces, que yo me acuerdo. Él mismo intentó, ¿verdad? Puso a Jesús a un lado y puso a Barrabás del otro, sabiendo que Barrabás era de los peores delincuentes de su tiempo, de los peores. Era un sedicioso, era un rebelde, un asesino, era un ladrón. Y sabiendo cómo era Barrabás, pone a Barrabás a un lado y pone a Jesús del otro lado y dice, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Pensando que el pueblo iba a pedir a Jesús. Pero era tanta, hermanos, la corrupción misma del ser humano, y estábamos tan doblegados ante la autoridad de Satanás que la gente en ese momento empieza a clamar y a gritar, suelta a Barrabás, asesina, crucifica a Jesucristo, crucifica a Jesús. Yo le pregunto, ¿cómo se sentiría el Padre en ese momento? ¿Cómo se sentiría Dios al momento en el que el ser humano, simples criaturas como usted y yo, estábamos decidiendo la muerte de su Hijo unigénito, del Salvador? ¿Cómo se sentiría el Padre en ese momento? ¿Sabe qué? Momentos antes, horas antes, mientras Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, llegó una turba con palos y hachas y azadones, rastrillos, en fin. Y llegaron para arrestar a Jesús y llevarlo ante Pilato. Y Pedro, como era tan impulsivo, sacó una espada. Y con esa espada hirió al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Le cortó la oreja. No sé si la izquierda o la derecha, no quiero meterme en detalles que la Biblia no da. De repente andamos metiéndole cosas y colores a la Biblia que la Biblia no menciona.
Les decía una vez a los hermanos de qué color era la paloma que descendió sobre Jesucristo. Todos dijeron que era blanca y la palabra de Dios no dice de qué color era la paloma. Pero bueno, la Biblia no dice. ¿Verdad? Por ahí dicen que era blanca piquito dorado, ¿no? La Biblia no dice eso. Pero el asunto es, ¿cómo se sentiría el Padre en ese momento? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? Antes de que Jesús fuera llevado a la muerte y estando en el Getsemaní, Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús reprende a Pedro. Jesús no se pone al brinco con los que venían o contra los que venían contra él. Jesús reprende a Pedro y le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjese bien, más de una legión por cada apóstol. Esto es interesante, hermano. Esto es interesante. ¿Acaso piensas que mi Padre no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos apóstoles? Eran 12. Y Jesús aquí, hermanos amados, hace un cálculo, una multiplicación exponencial de los discípulos que podían defenderlo, entre comillas. ¿Se fija? Ahora, la Biblia no dice esto, pero yo quiero ponerlo sobre la mesa. Si Jesús le dijo eso a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Será que el Padre estaba listo para venir con las legiones de ángeles a rescatar a Jesús? ¿Cómo la ve? Si yo como padre, hermanos, el día que vi que estaban pataleando a aquel pobre a Miguel, mi hijo, en una escuela, en la espalda, él estaba sentado en unas gradas, y de repente llegan unos compañeros de él que abusaban de él, ¿verdad? El mentado bullying de las escuelas, y lo están pataleando en la espalda. Inmediatamente brinqué, ¿verdad? Le dije al director, oiga, están pataleando a mi hijo. Y el director me dijo, ¿y qué quiere que yo haga? Me dijo. Pero en ese momento, hermanos, y lo digo con toda sinceridad, como humano, ¿verdad? Como padre de familia, como padre de mi hijo indefenso ante ese grupito de niños que lo estaban golpeando, pues yo salté. Y me imagino, hermano, repito, la Biblia no lo dice. Para que no vaya usted a decir, el pastor dijo que Dios ya venía con los ejércitos celestiales a... No. Sí, porque luego ya ven que así se hacen los chismes, ¿verdad? El asunto, hermanos amados, es que yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si en lugar de reprender a Pedro por cortarle la oreja a Malco, Jesús hubiera dicho, Padre, rescátame en esta hora de estos bárbaros, yo hasta aquí llegué, no les sigo hasta la cruz? ¿Qué hubiera pasado con aquella turba? Fíjese bien, hermano. ¿Qué hubiera pasado si el Señor clama por ese auxilio divino? El Padre habría venido en su rescate, pero ¿qué sería de nosotros? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? A pesar de todo, hermanos, el sacerdocio de Cristo nos muestra cuán buena es la voluntad de Dios para con nosotros. Cuán bueno es Dios para con nosotros. ¿Sí se fijan, hermano? ¿Por qué nos conviene más el sacerdocio de Cristo? Mire, Él pudiera haber barrido con nosotros, como lo hizo en el diluvio. Hubiera podido barrer con toda la humanidad, y ¿saben qué? Hasta aquí llegaron. Hago otro planeta Tierra, hago otro género humano, destruyo a Satanás y ustedes, a ver, al fuego eterno con todo y todo. Vámonos. Pero qué interesante es, hermanos, que Jesús, estando crucificado, había dos hombres a un lado de él, ambos ladrones. Y ellos estaban ahí, hermanos, según lo declara uno de ellos, estaban ahí por causa de sus propios pecados.
Por eso estaban ahí. Pero Jesús era inocente. Y Jesús, estando en esa cruz, siendo inocente, al lado de pecadores o entre pecadores, siendo escarnecido, recibiendo la burla, recibiendo la humillación. Una vez más quiero alzar mis ojos al cielo. En ese momento, ¿cómo estaría el Padre? ¿Sabe qué, hermano? Por algo Jesús dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Por algo. Yo no quiero irme más allá de lo que está escrito, hermano. Pero Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es la importancia, hermanos, del sacerdocio de Cristo, la conveniencia del sacerdocio de Cristo por nosotros. Porque Él todavía sigue intercediendo por nosotros. Yo no sé, hermano, cuál sea su necesidad, cuál sea su situación, cuál sea su problema. Pero sé que hay un Dios que es todopoderoso. Y sé que ese Dios tiene un Hijo, todopoderoso también, eterno, santo, más sublime que los cielos. Que intercede por usted y por mí. Así que, hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, yo le invito a que sigamos confiando en Dios, que sigamos clamando a Dios por su gracia y su misericordia. El Señor intercede por nosotros, hermano, y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque hay alguien que está intercediendo por usted y por mí. Así que, como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temamos mal alguno, hermanos. No temamos. Sometámonos a su autoridad. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sometámonos a su plan. Sometámonos a su propósito. Al final, hermano, dice un canto: después de la batalla nos coronará. ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra en esta tarde, Señor. Te doy gracias por esta palabra buena que tú has hablado a nuestras vidas, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos a depender siempre de ese sacerdocio perfecto de Cristo Jesús sobre nosotros. Ayúdanos a depender siempre de tu gracia, a depender siempre de tu misericordia. Ayúdanos a reconocer siempre que necesitamos de tu gracia, Padre, para llegar a la meta. Ayúdanos, Señor, para que en ningún momento pensemos que solos podemos llegar, porque este es uno de los más grandes engaños en los cuales podemos caer, Señor. Ayúdanos a entender que sin ti, Señor, no podemos seguir, a reconocerlo, Señor, y a buscar de esta manera, Señor, que tú sigas siendo glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice nuestro hogar, bendice nuestra familia, bendice a tu iglesia, Señor. Despierta a tu iglesia. Señor, yo te ruego que sigas intercediendo por cada miembro de la congregación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Blanca Díaz, Señor, que está enferma, Padre, y está pasando por una crisis bastante fuerte en su hogar. En el nombre de Jesús, ten misericordia de ella, Señor. Glorifícate en su cuerpo, glorifícate en su vida, Señor. Echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, todo virus, toda bacteria en su cuerpo, Señor. Rogándote que seas tú, Señor, quien te glorifiques en ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Señor, en cada miembro de la congregación, Señor. Despierta nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu autoridad, a tu voluntad, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque pues nos ha permitido estar aquí. Amén. Vamos a tratar, hermanos, de mejorar aquí un poquito con lo del Zoom porque se nos está cortando a los 40 minutos. Entonces, pues vamos a tratar de mejorar esto. Les invitamos, hermanos, el próximo martes a las 8 de la noche a nuestro estudio bíblico para que continuemos aprendiendo un poquito acerca del tabernáculo de reunión y de su simbolismo para nuestros días. Amén. Les invitamos también a la oración el jueves, hermanos, para que pues no dejen de congregarse, no dejen de reunirse, aunque sea virtualmente, hermanos, para que podamos orar unos por otros y tener ese tiempo de comunión, aunque sea virtualmente. Amén. Les invitamos, hermanos, también el próximo domingo a las 12 la predicación aquí en el Facebook y pues lo que podamos también por Zoom. Si usted desea, hermano, el plan de trabajo que estamos manejando ahorita es de estar visitándoles en sus hogares. Si usted puede o quiere recibir al pastor y su esposa, ¿verdad?, ahí en su casa, háganoslo saber para agregarlo al rol. Ya tenemos 2 hogares que se han abierto este próximo miércoles. Si no hay alguien más, pues ahí estaremos una vez más, casa de nuestros hermanos Delgado Vaca y a ver, se me olvidan los apellidos, Joan y Alejandra. Ahí vamos a estar con el favor de Dios este miércoles. El próximo sábado, si alguien más desea la reunión en su hogar, háganoslo saber para poder agendarlo y tener ya el programa o programarles, mejor dicho, para la reunión. Queremos decirles, hermanos, que la reunión dura aproximadamente media hora y tenemos una breve meditación en la palabra, un momentito de oración, un par de cantos, nos despedimos y hasta ahí. Amén. Así que si usted quiere tener esta especie de célula de oración en su casa, háganoslo saber a través de WhatsApp, a través de Facebook, y lo programamos miércoles y sábados, hermanos. Solamente esos 2 días, 2 hogares por día, y lo vamos a estar programando. La idea, hermanos, es que los martes sigamos con el estudio, los jueves con la oración y el domingo con la predicación de la palabra de Dios. Así que, hermano, pues ahí está la invitación. Nosotros con todo gusto vamos a su hogar, oramos con ustedes, les visitamos, ¿verdad? Si hay alguna necesidad de consejería, con todo gusto podemos aprovechar también. Y la idea, hermanos, es que sigamos en comunión. Amén. Obviamente con las medidas de restricción que tenemos, ¿verdad? Cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia. Y solamente la familia de la casa que nos reciba. Solamente. Amén. Si usted me dice, hermano, pues en mi casa somos de familia 4, pues son ustedes 4 y mi esposa y yo. Si usted me dice, pues somos chorrocientos, pues sus chorrocientos y nosotros 2, ¿verdad? La idea, hermanos, es que sea la familia que viva en esa casa, mi esposa y yo. Amén. Así que, hermano, pues ahí está la invitación. Y, hermano, pues quedamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el próximo martes. Amén. Dios